Un gran saludo para todos y que tengan un buen día o noche, según sea el caso. Les extiendo mi más cordial bienvenida a este canal, que fue creado con la intención de proporcionar y llevar a cada uno de los estudiantes de medicina las clases y videoconferencias del programa de formación de medicina de la Universidad de la Ciencia de la Salud de Venezuela. Ante todo, me presento. Soy el Dr. Adelis Rodríguez. No olviden que al ingresar en mi canal, podrán ver todas y cada una de las clases agrupadas por materia y año. Tengan en cuenta que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose para recibir más videos. No olviden darle clic al botón de me gusta, compartirlo en sus redes sociales y comentar en la parte inferior para que este canal crezca y llegue a más estudiantes como ustedes. Muchas gracias de antemano. En la actividad anterior orientamos el estudio de las características estructurales y funcionales de las membranas biológicas. Las mismas participan de forma importante en la obtención de energía metabólicamente útil en nuestras células. La producción de esta energía en los procesos de la respiración celular será objeto de estudio de la actividad orientadora de hoy. Al concluir el estudio de los contenidos de la actividad orientadora de hoy, serán capaces de explicar el significado biológico de la respiración celular, teniendo en cuenta los eventos que caracterizan al ciclo de Krebs, el transporte de electrones, y la fosforilación oxidativa a partir de las características estructurales de sus componentes moleculares, así como los mecanismos que garantizan el control de la respiración celular a nivel molecular, y los agentes que los modifican vinculándolos a la práctica médica. El metabolismo es un proceso continuo de intercambio de materias con el medio exterior, que comprende múltiples reacciones para la transformación de sustancias provenientes del entorno en otros compuestos y energía, que son necesarios para el funcionamiento celular, al mismo tiempo que realiza la eliminación de sustancias no aprovechables y de energía en forma de calor al medio. Podemos decir que el metabolismo sustenta las funciones de incorporación de los nutrientes, obtención de la energía química necesaria para la vida a partir de la degradación de sustancias provenientes del medio o del propio organismo, síntesis y degradación de las mismas biomoléculas en las funciones estructurales y especiales, y eliminación de las sustancias de desecho. Al analizar las funciones del metabolismo, es evidente que existen dos vertientes contrarias entre sí: el anabolismo y el catabolismo, pero que se complementan íntimamente y no pueden existir de forma independiente. El anabolismo, que comprende las reacciones que transforman los compuestos menos complejos en otros de mayor complejidad, consumiendo energía, estas reacciones son por lo general endergónicas. En el anabolismo los compuestos se reducen y los cofactores se oxidan. Por su parte, el catabolismo comprende las reacciones que transforman los compuestos más complejos en otros de menor complejidad, liberando energía, por lo que son generalmente exergónicas en esta vertiente. Los compuestos degradados se oxidan y los cofactores se reducen. El resumen de las características e interrelación entre las vertientes del metabolismo se muestra en este cuadro, en donde podemos observar que en el catabolismo se transforman los compuestos más complejos en otros menos complejos. Se libera energía, los compuestos degradados se oxidan y los factores se reducen. Por su parte, en el anabolismo se transforman compuestos menos complejos en otros más complejos. Se reduce energía, los compuestos se reducen y con los cofactores se oxidan. Tanto los procesos catabólicos como anabólicos se organizan formando vías o ciclos metabólicos que tienen características similares. Las reacciones se suceden unas a otras, y las transformaciones ocurren de forma gradual, comenzando con una sustancia inicial que se va transformando paso a paso en el producto final. Entre los metabolitos iniciales y final se encuentran los metabolitos intermediarios. Cada vía cumple determinadas funciones, como pueden ser la obtención de energía metabólica o la síntesis de una molécula. Las reacciones sucesivas están catalizadas por enzimas. Las vías están reguladas generalmente en una de las reacciones iniciales. Al menos una reacción de la vía o ciclo es irreversible, tiene localización celular característica, participan con factores y la vía puede ser anabólica o catabólica. A continuación observarán el esquema de una vía metabólica. En las vías metabólicas se determinan fácilmente el sustrato inicial y el producto final. Observen que la reacción catalizada por la enzima E2 es irreversible, lo que constituye un punto de regulación de esta vía, siendo inhibida por el producto final E.
También se observa la participación de cofactores como el ATP. En este esquema se representa un ciclo metabólico, constituye una secuencia cerrada de reacciones, el producto de cada reacción siempre es el sustrato de la siguiente, siendo difícil precisar el sustrato inicial y el producto final. Una vez orientados los contenidos de los aspectos generales del metabolismo, comenzaremos el estudio de la respiración celular. La respiración celular es un proceso localizado en las mitocondrias, mediante el cual la energía química contenida en los nutrientes es convertida en ATP, dióxido de carbono, agua y calor. Comprende 3 etapas: el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Al conjunto de los últimos 2 procesos se le denomina cadena respiratoria. Antes de comenzar con el estudio del ciclo de Krebs abordaremos el origen y destino de su principal alimentador, que es la acetilcoenzima A. Producto de la degradación de los glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos, se obtiene el acetilcoenzima que será degradada en el ciclo de Krebs. Este compuesto participa además en la síntesis de colesterol, ácidos grasos y cuerpo cetónico. El ciclo de Krebs. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. O ciclo del ácido cítrico. Es una vía metabólica en la cual el grupo acetilo de la acetilcoenzima A, proveniente del catabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos, se degrada totalmente hasta 2 moléculas de dióxido de carbono y 4 pares de hidrógenos, en forma de cofactores reducidos, que pasan posteriormente a la cadena respiratoria. Por tanto, es la vía degradativa final del metabolismo de glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos. Su localización celular es la matriz mitocondrial, excepto la reacción de la deshidrogenasa succinica, que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, formando parte de uno de los complejos de la cadena respiratoria. A continuación orientaremos la secuencia de reacciones del ciclo de Krebs. Esta reacción condensa el ácido oxalacético, metabolito inicial del ciclo, con la acetil-CoA formando ácido cítrico. Observen que es una reacción irreversible y constituye una de las más importantes en la regulación del ciclo. La disponibilidad de ácido oxalacético determina la velocidad del ciclo. A continuación el ácido cítrico se transforma en ácido isocítrico. La deshidrogenasa isocílica es un importante punto de regulación del ciclo. En ella el ácido isocítrico se descarboxila, convirtiéndose en ácido alfaceto glutárico y el nadoxidado se reduce. El ácido alfaceto glutárico se descarboxila oxidativamente por la acción de la enzima deshidrogenasa alfaceto glutárica y se transforma en succinil-CoA. En esta reacción se reduce una molécula de nadoxidado y se libera dióxido de carbono. A continuación, el succinil-CoA se transforma en ácido succímico por la acción de la enzima succinil-CoA sintetasa. La energía liberada en esta reacción por la ruptura del enlace tioéster del succinil-CoA se utiliza para la síntesis de una molécula de GTP mediante el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato. Se entiende pues fosforilación a nivel de sustrato al proceso de síntesis de ATP o sus equivalentes. Mediante la transferencia de energía de un enlace presente en un sustrato, sin la participación de la fosforilación oxidativa. Debemos entender que en este caso, el GTP es equivalente a un ATP. El ácido succínico, por acción de la deshidrogenasa succínica, se oxida transformándose en ácido fólico. En esta reacción se reduce una molécula de FAD. A continuación el ácido fólico se transforma en ácido málico. El ácido málico por la acción de la enzima deshidrogenasa mágica se transforma en ácido oxalcético, con lo cual se completa el ciclo. En esta reacción se produce una molécula de NAD reducido. Orientaremos a continuación el rendimiento energético del ciclo de Krebs. Si estudiamos las reacciones del ciclo, observarán que en el mismo se obtienen con factores reducidos, que serán utilizados posteriormente en la cadena respiratoria para la síntesis de ATP. Como se observa en la degradación del grupo acetilo de acetil-CoA, se obtienen 10 ATP, uno de los cuales es sintetizado en el propio ciclo por el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato y el resto en la cadena respiratoria. Observen que por cada NAD reducido se producen 2,5 ATP, mientras que por cada FAD reducido se obtienen 1,5 ATP, como ya conocen los glúcidos, lípidos y aminoácidos. Al degradarse se incorporan al ciclo de Krebs en forma de acetil-CoA o de algunos de sus metabolitos intermediarios.
Estos son también metabolitos iniciales de vías anabólicas. El ácido cítrico participa en la síntesis de ácidos grasos. El ácido alfabeto-glutárico en la síntesis de aminoácidos. El succinil-CoA en la síntesis del grupo hemo. El ácido málico en la síntesis de glúcidos. Y el ácido oxalacético en la síntesis de aminoácidos. Al analizar estas relaciones metabólicas podemos decir que el ciclo de Krebs es la vía central del metabolismo, ya que permite relacionar las vías anabólicas y catabólicas. La participación de sus metabolitos en diferentes vías metabólicas hace que la concentración de los mismos varíe según las condiciones del metabolismo, de ahí que sea necesario un mecanismo que mantenga dentro de límites normales la concentración de los metabolitos del ciclo. La anaclerosis es el mecanismo que mantiene el nivel fisiológico de los metabolitos intermediarios del ciclo, ya que los mismos participan en vías de síntesis de otros compuestos. La principal enzima del ciclo es la carboxilasa pirúmica, que transforma el ácido pirúvico en ácido oxalacético. Resumiremos a continuación las funciones del ciclo. El ciclo de Krebs cumple las funciones de obtención de energía mediante la degradación total del acetil-CoA, proveniente del catabolismo de los glúcidos, lípidos y aminoácidos. Sus metabolitos intermediarios participan en procesos anabólicos, por ejemplo el ácido cítrico en la síntesis de ácidos grasos y el succinil-CoA en la del grupo hemo. Al poseer características catabólicas y también anabólicas, se plantea que el ciclo de Krebs tiene carácter anfibólico. El ciclo de Krebs se regula por diversos mecanismos, incluso por reacciones que no pertenecen al mismo. Orientaremos el estudio de los puntos de regulación más importantes. A nivel de la sintetasa cítrica, que varía su actividad en dependencia de la disponibilidad de acetil-CoA y ácido oceánico. Este último es muy importante y su concentración varía según las condiciones fisiológicas y la relación entre el NAD reducido y el oxidado. A nivel de la deshidrogenasa isocítrica, que es activada alostéricamente por el AP e inhibida por el ATP y el NAD reducido. A nivel de la hidrogenasa alfa-cetroglutarica, que se inhibe por el succinil-CoA y el NAD reducido. En el ciclo de Krebs se obtienen cofactores reducidos, los mismos son reoxidados en la cadena transportadora de electrones para la obtención de energía. La cadena transportadora de electrones es el proceso mediante el cual los equivalentes de reducción, es decir, los hidrógenos o electrones de los cofactores reducidos provenientes del ciclo de Krebs y otras vías metabólicas reaccionan con el oxígeno de forma gradual, formando agua y liberando energía. La energía liberada se dispone en forma de un gradiente de protones entre las dos caras de la membrana mitocondrial interna. Para comprender cómo se origina el gradiente de protones estudiaremos los transportadores de la cadena. En la cadena transportadora de electrones ocurre en una serie de reacciones de oxidación y reducción de forma secuencial. Los transportadores que intervienen en ella son de dos tipos. Los que transportan hidrógeno como la coenzima Q y las flavoproteínas, y los que transportan electrones, que son los citocromos, las ferrosulfoproteínas y las cuproproteínas. Cada uno de estos transportadores presenta una afinidad característica por los electrones, que se expresa en forma de un potencial de reducción y se disponen en forma de complejos. Los electrones van pasando de un complejo a otro hasta llegar al oxígeno, que es la sustancia que presenta el potencial más positivo. Un esquema de la disposición de los complejos se muestra a continuación. Observen que los equivalentes de reducción se incorporan a la cadena transportadora de electrones por dos sitios. El NAD reducido a través del complejo 1, que se denomina NAD reducido coenzima Q-reductasa. Y el FAT reducido a través del complejo 2, que se denomina subínico coenzima Q-reductasa. Ambos complejos entregan sus equivalentes a la coenzima Q, que los cede al complejo 3, o coenzima Q-reducida citocromo C-reductasa. El complejo 3 da sus electrones al citocromo C, el que posteriormente los entrega al complejo 4, o citocromo oxidasa. Finalmente el complejo 4 lo cede al oxígeno formándose agua. La gran cantidad de energía que cede al medio la formación de agua al distribuirse entre los transportadores se libera de forma gradual facilitando su utilización por la célula, lo que constituye su importancia biológica. En el esquema se muestra la disposición de los complejos en la membrana mitocondrial interna. Observen que el tamaño de los complejos los sitúa en posiciones fijas dentro de la membrana y que los equivalentes de reducción pasan de uno a otro mediante la coenzima Q y el citocromo C.
que son moléculas pequeñas. El transporte electrónico provoca un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso de la forma que se muestra. Como resultado del mismo se genera una diferencia de pH y de cargas eléctricas entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembranoso, siendo positiva la parte del espacio intermembranoso. La combinación de la diferencia de pH y de potencial eléctrico recibe el nombre de fuerza protón motriz. Estudiaremos ahora cómo se utiliza esta fuerza para sintetizar ATP. La fosforilación oxidativa es el proceso de síntesis de ATP, que se produce de forma acoplada al transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria. Se ha comprobado que el sitio de síntesis de ATP es el complejo 5 de la cadena respiratoria o ATP sintetasa. En la siguiente microfotografía electrónica pueden observar este complejo. Observen la disposición del complejo unido a la membrana interna hacia la matriz mitocondrial. A continuación se muestra un esquema de la ATP sintetasa. Como se observa, el complejo 5, o ATP sintetasa está formado por 3 porciones, la cabeza llamada subunidad F1, sitio donde se sintetiza el ATP, el cuello que une la cabeza con la membrana y la base, que se encuentra dentro de la membrana, y que es por donde pasan los protones desde el espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial. El paso de los protones a través de dicha enzima desde el espacio intermembranoso hasta la matriz mitocondrial se acopla a la síntesis de ATP, la forma en que se produce el transporte de los equivalentes de reducción hasta el oxígeno, y el proceso de síntesis de ATP se resumen en el próximo esquema. El paso de los equivalentes de reducción hasta el oxígeno se representa en la línea roja. Observen que los complejos bombean protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. El paso de los protones hacia la matriz mitocondrial por la ATP sintetasa se acopla con la síntesis de ATP. En esta imagen se resumen los complejos de la cadena respiratoria y su función. Lo explicado anteriormente con respecto a la síntesis de ATP se resume en los planteamientos de la teoría quimiosmótica de la fosforilación oxidativa, que plantea que al ser transportados los electrones por los complejos de la cadena respiratoria, se crea un gradiente de protones. La membrana interna de las mitocondrias es impermeable a los protones. Los transportadores de electrones están organizados en la membrana de forma vectorial, de modo que los protones son extraídos de la matriz hacia el espacio intermembranoso, y así se genera un gradiente. Y la ATP sintetasa está empotrada en la membrana y situada vectorialmente, la misma libera las especies sintetizado por ella hacia la matriz. La regulación de la respiración celular se efectúa a varios niveles. A nivel del ciclo de Krebs, depende de la disponibilidad de acetil-CoA y de ácido oxalacético. Además, la relación ADP-ADP regula la actividad de la deshidrogenasa isocítrica y la deshidrogenasa alfactos glutárica, a nivel de la ATP sintetasa que se inhibe por la presencia de iones de calcio. Pobre gradiente protónico y relación ADP-ADP alta. También influye la actividad de la cadena transportadora de electrones, que es regulada por la disponibilidad de cofactores reducidos. Hay sustancias que inhiben la cadena transportadora de electrones porque se unen a uno de los transportadores impidiendo su funcionamiento. Un ejemplo lo constituye el cianuro. Si dije cianuro, no. Los caramelos de cianuro. Llevo más de 4 días en la casa sin salir, de fumar y dormir. Los inhibidores del transporte de electrones detienen el consumo de oxígeno, la formación de agua, la oxidación de los sustrato, la síntesis de ATP, y disipan el gradiente de protones. Deben profundizar el mecanismo por el cual se producen estos cambios de manera individual. Por otra parte, la fosforilación oxidativa es inhibida por sustancias como la oligomicina, que inactivan la ATP sintetasa. Estas sustancias detienen el consumo de oxígeno, la formación de agua, la oxidación de los sustratos, la síntesis de ATP. Y se alcanza el pH límite, que es la máxima diferencia de pH entre las dos caras de la membrana mitocondrial interna. Deben profundizar el mecanismo por el cual se producen estos cambios de manera individual. Antes de finalizar, les estaré dejando un regalo. Por favor, esperen a que termine. En la actividad orientadora de hoy arribamos a las siguientes conclusiones.
que el metabolismo es un proceso continuo de intercambio de sustancias, energía e información con el medio que caracteriza a los seres vivos y consta de dos vertientes, el anabolismo y el catabolismo. La respiración celular se efectúa en la mitocondria y consta de tres procesos acoplados entre sí: el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs es la vía central del metabolismo que cumple funciones anabólicas y catabólicas, por lo que presenta carácter anónico, se acopla a la cadena transportadora de electrones, mediante los factores reducidos que se reoxidan en la misma. La cadena transportadora de electrones se acopla a la fosforilación oxidativa, mediante un gradiente de protones que garantiza la utilización adecuada de la energía por la célula. Existen sustancias que inhiben la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, o provocan el desdoblamiento entre las mismas mediante la modificación estructural de algunos de sus componentes. En la actividad de hoy orientamos las características del metabolismo así como los procesos que integran la respiración celular. La energía obtenida en los mismos se utiliza por la célula en procesos de síntesis que están controlados por la información genética contenida en las moléculas de ADN del núcleo celular. La estructura del mismo será el objeto de estudio de nuestra próxima actividad. Hace unos 1500 millones de años empezó el primitivo proceso de la glucólisis. Después, a medida que el oxígeno se acumuló en la atmósfera, la vida se fue extendiendo sobre la Tierra. Y la supervivencia dependió de la disponibilidad de grandes reservas de energía, mucha más de la que la glucólisis puede proporcionar. Al convertirse una molécula de glucosa en piruvato, la glucólisis genera dos moléculas de ATP. Sin embargo, estos dos ATPs representan solo un 2,2% de la energía disponible. El resto se guarda como piruvato y NADH y se pierde en forma de calor. En la segunda fase de la respiración celular, el ciclo de Krebs, se libera más energía mediante el metabolismo del piruvato. El ciclo de Krebs obtuvo su nombre del bioquímico británico Hans Krebs, que siguió al piruvato más allá de la glucólisis. Dentro de la célula, el piruvato se traslada desde el citosol y a través de ambas membranas mitocondriales hasta la matriz. El piruvato es una molécula de 3 carbonos, pero el ciclo de Krebs solo utiliza una molécula de 2 carbonos como punto de partida. Así que es necesario un proceso intermedio, la descarboxilación oxidativa, que prepare al piruvato para el ciclo de Krebs. Cuando el piruvato encuentra la coenzima A, el complejo suelta 2 electrones, un átomo de hidrógeno y dióxido de carbono para formar un acetilcoenzima A al aceptar los 2 carbonos. Los electrones y el hidrógeno son recogidos por un NAD+, formando NADH, un portador de energía intermedio. Es en los 2 carbonos del acetilcoenzima A en los que vamos a fijarnos. Primero, vamos a retroceder un poco y a echar un vistazo al ciclo de Krebs. Los 2 carbonos del acetilcoenzima A se unen en un compuesto de 4 carbonos residente, produciendo un compuesto de 6 carbonos. A través de varias reacciones, se liberan 2 átomos de carbono. Pero es la liberación de la energía lo que nos interesa, la energía que hay en el ATP y otros portadores intermedios. Aquí tenemos una visión general del ciclo de Krebs. Ahora vamos a ver el ciclo con más detalle, lo que nos revelará cómo se generan las cargas de energía. El acetilcoenzima A
enlaza con un oxalacetato de 4 carbonos y produce ácido cítrico de 6 carbonos. El ácido cítrico pierde agua y forma el aconitato. El aconitato recoge entonces el agua y la trata para formar el isocitrato. El isocitrato se encuentra con un NAD+, formando un portador de energía, NADH y oxalsucinato. El oxalsucinato pierde una molécula de dióxido de carbono, formando cetoglutarato de 5 carbonos. El cetoglutarato se une a la omnipresente coenzima A y libera 2 electrones, un hidrógeno y dióxido de carbono para formar el succinilcoenzima A. Una vez más, los 2 electrones y el hidrógeno forman un portador de energía, NADH. El succinilcoenzima A reacciona con el ADP y un fosfato, liberando coenzima A y un ATP, formando succinato. El succinato encuentra una molécula de FAD y esta reacción da lugar a un recién llegado, el portador de energía FADH2 y el fumarato. El fumarato, a su vez, reacciona con el agua para dar lugar al malato. En la reacción final, el malato encuentra un NADH+, y produce el último portador de energía, NADH, regenerando el oxalacetato. A lo largo de una serie de 10 reacciones escalonadas, el oxalacetato se transforma en distintos reactivos y se recicla otra vez a oxalacetato. En cada vuelta del ciclo se lleva energía a 3 NADH y un ATP. Y un FADH2 resulta expulsado junto con el dióxido de carbono. Los átomos de los 2 carbonos que entraron en el ciclo se expulsan como dióxido de carbono. Así que la finalidad del ciclo de Krebs es producir energía útil y así la energía introducida como acetilcoenzima A fue transferida al ATP y los portadores intermedios. Tanto NADH como FADH2 llevan electrones activados que se utilizarán para almacenar energía en forma de ATP. Vamos a volver a la molécula original de glucosa y repasar su transformación. La glucólisis generó 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs y 2 NADHs. Los 2 piruvatos entraron en la descarboxilación oxidativa y produjeron 2 moléculas de acetilcoenzima A, 2 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de NADH. Como en el ciclo de Krebs participan 2 acetilcoenzima A, tengamos en cuenta que el ciclo da 2 vueltas. Ahora vamos a hacer lo que suele hacerse con los desperdicios, deshacernos del dióxido de carbono. Así que, hasta este momento de la respiración celular, la glucosa ha dado lugar a 4 ATPs y 12 impacientes portadores de energía.